Primeramente, tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Tenemos en pantalla Colegio Joyas de Serén, mi persona, Giovanni Gallardo. Vamos a pasar a la agenda de trabajo semanal, en la cual están contenidos los aspectos que vamos a estar trabajando con respecto al refuerzo académico. Vamos a iniciar con la lectura de la agenda. Tenemos el primer punto, que es la bienvenida, que la llevamos a cabo al inicio de la presentación. Luego tenemos el segundo punto, desarrollo del contenido de aprendizaje, problemas ecológicos. Este tema es el último de la unidad 11 del área de biología. Prácticamente con ello cerramos el estudio de todo el plan de ciencias naturales de segundo año de bachillerato y asimismo será importante su abordaje porque en este sentido y tomando en consideración la prueba avanzo, este tema es evaluado, es considerado dentro de lo que es el temario a evaluar en la prueba avanzo. Así que vamos a ver aspectos en concreto de los problemas ecológicos partiendo de los diferentes efectos climáticos. Consideraremos lo que son algunos protocolos internacionales para poder mitigar lo que son desastres climáticos, entre otros problemas de carácter ecológico. Así que prácticamente con este contenido vamos a desarrollar y finalizar el área de biología. Luego tenemos en el punto 3 el desarrollo del refuerzo académico para la prueba avanzo. Dentro de este punto 3, que lo vamos a llevar a cabo en concreto para el día de mañana, vamos a desarrollar básicamente el contenido de ese material del Ministerio de Educación. Yo posteriormente se lo voy a facilitar para que lo conserven y así también sea un material de estudio, porque en ese sentido, ese material sí es muy tomado en cuenta en esas evaluaciones. Por eso será muy importante asistir para el día de mañana para que de esa manera practiquemos lo que son ensayos de preguntas tipo PAES y así también posiblemente vendrán en la prueba avanzo. Luego tenemos el punto 4, retroalimentación de los aprendizajes, que lo llevamos siempre a cabo en cada una de las sesiones. Y también tenemos el último punto, que es el cierre de la jornada, que se realizará el día de mañana. Así que de esta forma vamos a estar trabajando con estos 5 puntos de agenda de trabajo semanal para que lo tomemos muy en cuenta. Los puntos más sobresalientes dentro de lo que es la agenda de trabajo semanal será el refuerzo académico. Así que por favor, y espero su asistencia para el día de mañana, en el cual vamos a estar trabajando directamente con un material oficial del Ministerio de Educación. Y este día que vamos a concretar el plan de estudio y así también un tema que será evaluado dentro de la prueba avanzo. Así que vamos a pasar al siguiente punto, que es el número 2 en agenda de trabajo, que corresponde al contenido de aprendizaje, problemas ecológicos. Vamos a pasar, tenemos en pantalla lo que es el tema, respectivamente, que vamos a estar trabajando para este día, y así también es el último tema de aprendizaje. Tenemos que lleva por título problemas ecológicos. ¿Cuál será el indicador de logro que vamos a perseguir? Pues indagar las causas naturales y humanas que están provocando el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida dentro del planeta Tierra e identificar acciones para contrarrestarlos. Básicamente, lo que vamos a estar aprendiendo en este tema de aprendizaje y así también el último contenido del área de biología, será referente a los aspectos del medio ambiente, los problemas que aquejan, como lo es el cambio climático, como lo vemos hoy en día, este calor que a veces se torna insoportable producto de este fenómeno llamado cambio climático. Así también vamos a indagar lo que es el adelgazamiento de la capa de ozono, por qué ocurre, por qué sucede, cuáles son las causas naturales y cuáles son las causas provocadas por los seres humanos. Asimismo, veremos la lluvia ácida, en qué consiste, qué efectos provoca tanto en el medio ambiente y así también a los seres humanos, identificando lo que son propuestas para mitigar ese tipo de problemas climáticos. Así que de esa manera vamos a estar estudiando este último contenido de aprendizaje y así también el último del plan de estudio de ciencias naturales. Y como podemos ver acá en esta imagen, es una breve muestra de los problemas ecológicos que están afectando no solo a nuestro país, sino que a todos los países del mundo. Como por ejemplo la desertificación, que es la pérdida de nutrientes del suelo, que da como resultado el cambio de suelo a una forma parecida al suelo del desierto.
como lo vemos, bastante erosionado, fracturado, producto de la escasez de lluvias y así también de la deforestación. También tenemos otros problemas ecológicos, de seguro lo hemos visto en las noticias, que son los excesos de caída de nieve, que traen consigo lo que son problemas, los huracanes y tifones que afectan principalmente a nuestros países tropicales, como lo es El Salvador, y los incendios forestales, que son también un grave problema ecológico. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es la exploración de presaberes de este contenido de aprendizaje. Vamos a iniciar con este aspecto en particular de los problemas ecológicos, que es el adelgazamiento de la capa de ozono. Antes de adentrarnos a la explicación, me gustaría conocer cuánto sabemos referente a este problema, al adelgazamiento de la capa de ozono. Si me comentan, por favor, habilitando su micrófono o por medio del chat, ¿qué conocemos sobre este problema? ¿Qué hemos escuchado sobre la capa de ozono y su adelgazamiento? De manera voluntaria, si me comentan qué hemos escuchado acerca de este problema del adelgazamiento de la capa de ozono, qué es el ozono, por qué se está acabando, de qué manera afecta al planeta Tierra. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué conocemos referente a este problema ecológico? Si es nuevo el tema, me pueden comentar en el chat, por favor, para de esa manera hacer algunos ajustes metodológicos. Gracias, Calleja Rogel. Disminución de la cantidad de ozono en la atmósfera y estratosfera terrestre. Excelente, está bastante relacionado con ello. Muy bien, y en efecto, cuando hablamos del adelgazamiento de la capa de ozono, que será el primer problema ecológico que vamos a explorar, nos vamos a referir a un aspecto en particular de la atmósfera. Es de recordar de que nuestro planeta Tierra es como una cebolla, que tiene diferentes capas hacia afuera. Pues el planeta es lo mismo. Y cada una de esas capas es una fase o una etapa de la atmósfera. Y en el caso de la capa de ozono, es una parte de lo que es la atmósfera. Y en ese sentido, la capa de ozono, y como bien dice el término ozono, es una molécula química, la cual se encuentra suspendida en la estratosfera planetaria, que ronda de 10 a 35 kilómetros. Y como podemos ver acá en esta parte de la presentación, el ozono es una molécula química compuesta por oxígeno. Sin embargo, a diferencia del oxígeno que nosotros respiramos, que tiene una fórmula química de O2, esta molécula del ozono está constituida y unida por 3 átomos de oxígeno y forma esta constitución molecular que es el O3. Y en ese sentido, el ozono también tiene otras características, le da el famoso color azul o el peculiar color azul al cielo. El cielo es azul producto del ozono que se encuentra en la estratosfera. Así también, en el caso del ozono, tiene un olor muy intenso, es más intenso que el olor de la lejía, para ponerles una comparativa, y es perjudicial para la salud. Si estamos expuestos al ozono, naturalmente, puede afectar gravemente lo que es nuestra salud. ¿Y cuál es el problema en cuanto a esta molécula O3 que es el ozono? Pues se está reduciendo en cuanto a cantidad a nivel de la estratosfera. ¿Y cuál es la función? Se pueden preguntar del ozono. Pues lo que hace el ozono, ya que se encuentra a gran altura en nuestro planeta Tierra, retiene lo que son los rayos ultravioleta del sol, los disminuye para que de esa manera penetren y lleguen a la superficie de una manera tal de que no afecte la vida en la superficie de la Tierra. Es como, por ejemplo, plantearles el siguiente caso, el protector solar. ¿Qué hacemos para evitar quemaduras graves cuando vamos a la playa? Pues nos colocamos bronceador o protector solar. Pues el ozono es lo mismo,
pero es el protector solar de todo el planeta Tierra y evita de que penetre directamente los rayos ultravioleta, ya que si eso pasara, ninguno de nosotros estuviera presente y vivo en este momento. Nos quemaríamos literalmente. ¿Y qué pasa? Pues se disminuye su cantidad y eso es lo que se llama adelgazamiento de la capa de ozono. Y podemos ver acá en esta parte de la imagen, tenemos una secuencia de medición de cantidad de partículas por millón del océano y así también en el caso de esta molécula O3 a nivel de la estratosfera. Vemos claramente que para el año de 1979 vemos de que el ozono a nivel del polo norte respectivamente no está muy afectado. Vemos claramente la parte violeta que tiene ese tono respectivamente es la disminución de ozono. Vemos claramente de que no hay mucho daño considerable a pesar del nivel de industrialización. Sin embargo, para el año de 1989, 10 años después, vemos claramente de que hay un hoyo literalmente en la atmósfera. Se le llama hoyo de ozono debido a que está por debajo de 200 partículas por millón, lo que es la cantidad de ozono. ¿Y qué significa? Que en estas zonas penetra más los rayos solares, es más intenso e incluso puede generar cáncer de piel al pasar del tiempo. Vemos también para el año de 1999 se agudizó más los agujeros de ozono producto de la contaminación en el polo norte y polo sur respectivamente. Vemos claramente de que ya se torna menos la cantidad de ozono en estos lugares y está bastante relacionado al deshielo de los casquetes polares. Luego vemos para el año 2013 una caída abrupta de lo que es el ozono muy considerable y asimismo más grave la situación con respecto al año de 1979. ¿Y qué podemos deducir? Pues que es un grave problema. ¿Por qué sucede? Pues debido al adelgazamiento del ozono estratosférico y eso da una caída abrupta de la protección solar que hay en estas zonas geográficas y que va a pasar de que la luz solar va a penetrar con más fijeza y eso va a generar deshielo de casquetes polares, mutación en animales y más proliferación de cáncer de piel. Acá tenemos lo que son dos principios relacionados a esta cuestión de lo que corresponde al ozono, el efecto atmosférico y la perspectiva física. Vamos a iniciar con el efecto atmosférico. En esta imagen tenemos la representación del planeta Tierra, las diferentes capas atmosféricas y llegamos a la capa de la estratosfera. En el caso de la estratosfera está entre 10 a 50 kilómetros de altura y asimismo allí se encuentra el O3, que es la molécula de ozono. Vemos claramente los rayos solares, el ultravioleta alfa, que es de banda larga, y el ultravioleta beta, que es de banda corta. Y los protectores solares, se han notado, tienen este símbolo, VA y VB. ¿Y qué pasa? Pues el ozono reduce la intensidad de esos rayos ultravioleta para que lleguen a la superficie de la Tierra de forma armoniosa y no afecten lo que es la vida. Sin embargo, debido a diferentes gases contaminantes, como el gas CFC, que se llama clorofluorocarbonos, y así también los gases HSFC, producen una pérdida del ozono. ¿De qué manera? Pues contienen cloro dentro de la estructura de los clorofluorocarbonos y el cloro rompe el O3, se adhiere lo que es al cloro a un oxígeno y los dos oxígenos restantes se pierden y se forma lo que es monóxido de cloro. ¿Producto a qué? Pues a los aerosoles, a las pinturas que utilizan lo que es aerosol, también los refrigerantes de los vehículos, los extintores y así también los gases que emiten los pesticidas, producto de lo que es el bromuro de metilo, generan esta pérdida del ozono y por ende, al ver menos protección estratosférica, producto del ozono, penetran más los rayos del sol y eso quedará como resultado más calentamiento global, más cambio climático y más proliferación de cáncer de piel. Por eso hoy en día se hace mención de que hay que tener mucho cuidado con el sol debido a este problema. También tenemos la perspectiva física de cómo funciona esta cuestión de la pérdida de ozono. Tenemos acá la molécula de clorofluorocarbono, vemos el carbono en el centro de la molécula, flúor y cloro. Pasa el proceso en el cual se rompe lo que es el O3,
se liberan los oxígenos y un oxígeno se adhiere y se une a un cloro, dando como resultado la formación de monóxido de cloro. ¿Y qué pasa con los otros dos oxígenos? Se pierden, así como se pierde de igual manera lo que es el ozono. Y al ver menos ozono, va a penetrar más la luz solar en la superficie de la Tierra. También tenemos otro problema que aqueja hoy en día de tipo ecológico, que es la famosa lluvia ácida. Tal vez hemos escuchado de este problema cuando nos dicen, por ejemplo, de que tengamos cuidado con el agua de lluvia, o que no nos mojemos con el agua de lluvia, o que evitemos, y así también por eso utilizamos los paraguas, de cierta manera para evitar mojarnos, pero también por la acidez que trae la lluvia. ¿Y a qué se debe este problema ecológico? Pues es un problema de gran magnitud, ya que tiene efectos irreversibles. No se pueden restaurar los daños, así también puede causar daños persistentes en lagos, ríos y aguas subterráneas, en el cual se encuentra el agua potable. Y el grado de acidez de esta lluvia ácida generará así el nivel de impacto negativo. ¿Y cómo se forma lo que es este problema ecológico? Veamos las causas artificiales o producidas por los seres humanos. Tenemos acá en esta imagen lo que es una metrópoli, una ciudad. También tenemos unas fábricas y vehículos. Pues los vehículos y las fábricas principalmente emiten lo que son gases. Esos gases, producto de la combustión, van directamente a la atmósfera. ¿Y qué pasa en la atmósfera? Pues estos gases llevan consigo pequeñas partículas de ácido, tanto de ácido sulfúrico, cuya fórmula química es H2O4, y ácido nítrico, cuya fórmula química es HNO3. ¿Y qué pasa con estas pequeñas partículas de ácido que son más pequeñas que un grano de sal? Pues llega el viento, las desplaza del lugar donde fueron emitidas, que son las fábricas, y las mueve hacia lo que son nubes de tormenta, que son cumulonimbus, las cuales estas pequeñas partículas de ácido sulfúrico y ácido nítrico se adhieren a las moléculas de agua y nieve. Se unen, se adhieren y luego al caer la lluvia y así también la nieve, precipitan. ¿Y qué daño genera? Pues contaminan lo que son los lagos, ríos, los acidifican y eso aumenta lo que es la proliferación de algas marinas y eso produce una muerte de peces. De seguro hemos visto en algunas noticias la muerte sorpresiva de gran cantidad de peces, pues está relacionado a la acidificación. También tenemos otros daños, como los daños generados a la parte de la infraestructura humana, la oxidación acelerada de metales, y lo podemos ver claramente en las estatuas que se encuentran dentro de los monumentos que están en los parques. Si hemos visto, están oxidados o presentan cierto nivel de oxidación, pues principalmente a la lluvia ácida, que puede generar enfermedades a los seres humanos. ¿Como de qué tipo? Pues en la piel. Manchas en la piel están bastante relacionados a la lluvia ácida. Así también tenemos otros problemas como pérdida de la vida vegetal, producto de la acidificación que trae esta lluvia. Así que en general, la recomendación radica en tomar en cuenta este problema ecológico, ya que las últimas mediciones, en el caso de la ciudad de San Salvador, se ha visto de que el pH de la lluvia está por arriba de 7.5 a 8. En general, es una lluvia ácida la que precipita en San Salvador. Por eso es de tomar las medidas para que de esa manera no salgamos afectados por este tipo de emisiones de estas fábricas irresponsables que llevan consigo ácido sulfúrico y ácido nítrico. También tenemos este otro problema ecológico, que es la desertificación. Esta palabra no existía antes de 1977, ya que de seguro todos estos años en clases de ciencias naturales escuchamos de la palabra erosión y lo relacionábamos a la pérdida de nutrientes del suelo. Pues ese término cambió totalmente. A partir de 1977 se estableció por medio de la Conferencia de Nairobi para el Cambio Climático este nuevo concepto, que es la desertificación, la cual hace referencia a la propagación de condiciones desérticas en áreas áridas y semiáridas, producto de la escasez de lluvias, menos de 600 milímetros de precipitación al año, e influenciado por el ser humano y de las condiciones climáticas. En otras palabras, la desertificación quiere decir
de que es debido a la escasez de lluvia en una región árida o semiárida en el cual hay vegetación y asimismo por la actividad humana, la depredación de los seres humanos, la deforestación, genera este tipo de problemas sumado a las condiciones climáticas. Y como lo podemos ver acá en esta imagen, vemos claramente de lo que era antes un bosque, una zona semiárida, ahora es totalmente un suelo desértico, fracturado y así también bastante seco. También tenemos esta otra imagen en la cual está más presente lo que es una cadena montañosa y así también lo que era antes un bosque, pues producto de la actividad humana se deforestó. ¿Y qué pasó? Quedó más expuesta al sol, ya que los árboles dan sombra y evitan la erosión. ¿Y qué se produjo? Pues la desertificación. Prácticamente lo que era el suelo lleno de nutrientes y de vida de un bosque se convirtió prácticamente en el suelo del desierto. Y tristemente, este es un problema muy grave que está afectando los suelos de todo el mundo. Y como lo podemos ver en la siguiente parte de la presentación, tenemos la situación actual de la desertificación, un mapa mundial de cómo se encuentra la situación actual de esta problemática ecológica. Los colores amarillo y rojo son los lugares en los cuales ya hay cierto nivel de desertificación, de lo que vimos anteriormente, de un suelo que parece desierto. Mientras las zonas verde clara y verde oscura representan bosques tropicales, las zonas azules que están a lo largo de la parte costera representan zonas de explotación y las zonas color violeta representan lo que son áreas afectadas por la lluvia ácida. Y vemos claramente de que cuál es el color predominante en el mundo, pues los colores representativos de la desertificación. Prácticamente los suelos de todos los países del mundo se están convirtiendo en suelos del desierto, erosionados y secos. ¿Producto de qué? Pues el sobrepastoreo de ganado, de animales de corral. Así también tenemos el problema de la deforestación por la expansión de las ciudades y otros relacionados a la ganadería y la agricultura. Pues todo ese tipo de cambio de uso de suelo produce directamente este problema de la desertificación. Y claramente vemos que es un problema grave, ya que se están convirtiendo los suelos del desierto en suelos prácticamente de todo el mundo. Y también vemos que la lluvia ácida afecta a gran parte de regiones del mundo, como también la conservación de bosques está por debajo de la tasa de explotación de los recursos naturales. Ahora vamos a pasar a fenómenos tropicales que se llevan a cabo directamente en nuestras regiones que estamos rodeados del Océano Pacífico. Y estos dos fenómenos de seguro los hemos escuchado, que es el fenómeno tropical del Niño y el fenómeno tropical de la Niña. Ambos son muy característicos de las regiones que están rodeados por el Océano Pacífico. ¿Y qué sucede en cuanto a estos fenómenos? Pues los podemos tipificar de una manera más sencilla, de la siguiente manera. En el caso del fenómeno del Niño es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento de las aguas, contrario a la Niña, que es ocasionado por las bajas temperaturas en la superficie del océano. Como podemos ver en estas dos imágenes, es claramente la diferencia de ambos fenómenos tropicales. En el caso del fenómeno del Niño, las aguas del Pacífico se tornan más calientes a nivel superficial y que trae consigo el Niño, pues más tormentas, más huracanes y así también más lluvia. Ahora veamos la parte del fenómeno tropical de la Niña. Es totalmente lo contrario al fenómeno del Niño, ya que trae consigo aguas frías, producto del derretimiento del Polo Norte, se dispersan a lo largo del Océano Pacífico, principalmente en la zona central del Pacífico, y eso produce totalmente lo contrario. En cuanto a efectos climáticos, aleja las lluvias y aumenta las sequías y las olas de calor. De seguro hemos notado en este año de que las lluvias han sido bastante irregulares. La temporada lluviosa en nuestro país ha sido totalmente diferente a la del año pasado, ya que prácticamente debido a este fenómeno de la Niña, de lo que es el enfriamiento de las aguas del Pacífico, ha alejado las lluvias y así también las ha tornado más irregulares y trae consigo este tipo de problemas. Asimismo, tenemos otras definiciones de estos dos fenómenos. Como vemos en esta parte, está influenciado altamente por las temperaturas, genera sequías en algunos países del sureste asiático, así también en Estados Unidos genera lo que es un aumento de la humedad y cae lo que son las precipitaciones,
en cuanto a su disminución, y así también otros problemas severos de transiciones climáticas en las regiones de México y así también Centroamérica. Y prácticamente estos fenómenos tropicales afectan a todos los países que están alrededor del Océano Pacífico. Y acá tenemos la telemetría de cómo se observa a nivel satelital estos dos fenómenos. Vemos claramente de que el fenómeno del Niño está fuertemente influenciado por el calentamiento de las aguas del Pacífico. Los colores amarillo y rojo, dentro de lo que es esta figura del planeta Tierra, son altas temperaturas, por arriba de lo que son 15 Celsius. Vemos claramente de que va a lo largo de la zona de convergencia intertropical, donde se forman lo que son los huracanes y tormentas tropicales. Por eso, en el caso de Centroamérica, es altamente impactada por ese tipo de problemática ambiental. Luego tenemos el fenómeno de la Niña, que es todo lo contrario. El tono azul profundo o azul oscuro representa el enfriamiento de las aguas. Vemos claramente de que cae, la temperatura se desplazan y que va a ocasionar en los países centroamericanos y regiones adyacentes, pues sequías y olas de calor. Y todo este calor que sentimos hoy en día más exagerado está bastante relacionado al fenómeno tropical de la Niña. Así que de esa manera podemos comprender el fenómeno del Niño, calentamiento de las aguas, que trae pues más tormentas, más huracanes y más lluvias. Mientras el fenómeno de la Niña es todo lo contrario, trae consigo lo que es un enfriamiento de las aguas del Pacífico y así también el alejamiento de las lluvias y el aumento de las sequías, como también de la parte de la escasez de lluvias. Así que de esa manera podemos comprender estos dos fenómenos tropicales. Y vamos a cerrar con las medidas, ya que todos los países, al ver esta situación de los problemas ecológicos, han tomado ciertas medidas. Y en ese sentido, una de las medidas más importantes es el protocolo de Kioto. De seguro hemos escuchado este protocolo, se firmó en Japón para el año de 1998 a partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es la UNCCD. ¿Y qué pasó con respecto a esta reunión? Pues la UNCCD estableció a todos los países miembros lo que son objetivos debido a la contaminación actual. ¿Y cuál fue el principal objetivo? Pues que redujeran lo que es al 5% sus emisiones de gases contaminantes. ¿Y cuáles son esos gases? Pues el dióxido de carbono, el CO2, el CH4, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y los hexafluoro de azufre, que son gases muy contaminantes que emiten principalmente las fábricas. Todas las fábricas emiten este tipo de contaminación. ¿Y qué sucedió? Pues el protocolo de Kioto se firmó a partir de lo que es el 98, entró en vigencia en finales de 1997 en Kioto, Japón, y vemos claramente en esta gráfica la representación de los niveles de referencia en 1990, en el cual había poco trabajo por parte de los países en reducir sus gases contaminantes, el compromiso cómo ayudaría a los niveles de referencia y la reducción establecida para el año de 2012, que se esperaba del 22,6%. Pues podemos decir de que hasta la actualidad, para el 2021, se ha pretendido de que la reducción será del 23% en cuanto a las emisiones de estos gases contaminantes. Sin embargo, este protocolo es bastante obsoleto, ya que se puede decir de que no abarca todos los aspectos relacionados a los problemas ecológicos y por ende hoy en día hay acuerdos como el Acuerdo de París que ya amplía lo que es la expansión de los objetivos de este tipo de protocolo, en el cual obliga a todos los países a cambiar de tecnología a tecnología verde. Así como lo podemos ver en el actual gobierno, que han inaugurado paneles solares, de igual manera están trabajando en un parque eólico, pues los países no lo hacen solo por su propia intención, sino que también lo hacen por los acuerdos internacionales, ya que pueden ser sancionados si no los cumplen. Bueno, vamos a llegar a la parte final de la clase con la retroalimentación de los aprendizajes, en la cual les voy a pedir, por favor, que me ayuden a resolver cada una de las preguntas. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Nos dice qué factores deben de desaparecer para minimizar la desertificación. En otras palabras, ¿qué actividades deben de dejar de hacer los seres humanos para evitar de que el suelo se convierta en un suelo del desierto?
evitar la deforestación. Muy bien, excelente. ¿Qué otras actividades consideran que deben de realizar los seres humanos? La deforestación es una de las principales. ¿Pero cuál otra consideran que debe ser parte de esas medidas que debemos de tomar conciencia para evitar este problema de que se conviertan nuestros suelos en suelos del desierto? Muy bien, me comentan en el chat. Disminuir la contaminación. Muy bien. Y en efecto, la propuesta que mencionó su compañera de la deforestación como la contaminación ambiental son dos factores primordiales para evitar este problema ecológico. En el sentido de la deforestación es uno de los principales, ya que al talar los árboles, ¿qué pasa? Se pierde cubierta vegetativa, así también nutrientes del suelo por medio de las hojas que caen y también otro problema acarreado a lo que es a la sombra. La sombra que generan los árboles evitan la erosión. Y la erosión es el primer paso, que es cuando vemos claramente que el suelo no tiene vida, algún tipo de vida vegetal, es el primer paso antes de llegar a la desertificación, cuando ya se fractura, ya prácticamente parece suelo del desierto. Muy bien, excelentes respuestas. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice cuál es la diferencia entre el fenómeno tropical del Niño y el fenómeno tropical de la niña. ¿Cuál es esa diferencia que marca cada una de ellas? Profe, Dígame. yo tengo entendido que en el del niño es porque es cuando los vientos se debilitan, no sé cómo, y el de la temperatura de las aguas. Y el de la niña es cuando la temperatura del mar disminuye debido a que los vientos se hacen más fuertes y desplazan el agua cálida en mayor volumen hacia el oeste del Pacífico, algo así. Muy bien, gracias Javier, excelente aporte. Escuchamos a Juliana. Que el fenómeno del niño ocurre cuando las lluvias ácidas, valga la redundancia, caigan sobre el océano y hace que las aguas del océano bajen a temperatura, y el de la niña es cuando sube la temperatura de las aguas. Muy bien, muchas gracias. Y así también nos comparte en el chat que ya arrojé la fase del calentamiento del enos es lo que se conoce como el niño, mientras que el periodo de enfriamiento es conocido como la niña. Muy bien, excelente aporte. Alejandra Flores también nos comparte. El niño calienta las aguas haciendo que haya más lluvias y la niña las enfría disminuyéndolas. Excelente. Y según han mencionado, son correctas sus respuestas, ya que en el caso del fenómeno del niño, ¿qué pasa? Se calientan las aguas del Pacífico. ¿Y qué traerá a nuestros países? Pues más lluvia y así también más tormentas tropicales y formación de huracanes. Por eso si vemos, cuando informan de que hay un huracán que va a azotar al país, si vemos la localización, casi siempre son en los mismos lugares, porque allí es donde se lleva a cabo prácticamente el calentamiento de las aguas. Como vimos en la lámina anterior de la figura de los planetas, la telemetría allí lo demuestra claramente. Y en el caso de la niña, es el enfriamiento de las aguas del Pacífico, que está bastante relacionado al derretimiento del Polo Norte y que trae consigo, pues, aleja las condiciones para la formación de las lluvias, ya que todas las nubes que traen lluvia a nuestras zonas se forman en el océano. Ahí se forman todas esas nubes. ¿Y qué pasa? Pues aleja las lluvias. ¿Qué trae a nuestras regiones, a nuestro territorio? Más sequía y más olas de calor. Por eso hoy en día, si hemos sentido la diferencia del año pasado al año actual, que hay más calor, incluso se siente más asfixiante el ambiente porque hay más humedad, producto de este fenómeno de la niña. Muy bien, excelentes respuestas. Y vamos por la última pregunta y nos dice, es una forma de contaminación que hace referencia a la caída de ácidos que se presentan en la atmósfera. ¿Cómo le llamamos a ese problema? La lluvia ácida o lluvias fuertes, que no es, profe. Gracias, Javier. Y en efecto, esa es la respuesta, ya que en el caso de este tipo de contaminación, como vimos en la presentación, los gases son emitidos por las fábricas y los vehículos. Llevan consigo partículas de ácido microscópicas, que son más pequeñas que un grano de sal, llegan a la atmósfera
están compuestas de ácido sulfúrico y ácido nítrico y las desplaza a lo que son los vientos alisios. Lo llevan a lo que son las nubes de lluvia, que son los cumulonimbus, y luego precipitan. ¿Qué pasa? Pues estas partículas de ácido se adhieren a las partículas de lluvia, esas gotas de agua, y así también a los cristales de nieve, y precipitan con ello. Genera problemas, como les mencionaba, en la piel de las personas, por eso es de tener mucho cuidado con el agua de lluvia, especialmente en San Salvador, ya que les compartí el dato de que es una lluvia ácida, y asimismo también tenemos otros problemas en los ecosistemas, como la acidificación de lagos, ríos y otro tipo de cuerpo acuático que ocasiona proliferación de algas marinas y muerte excesiva de peces. Muy bien, con ello vamos a dar por cerrada la clase de este día y así también este contenido de aprendizaje es evaluado en la prueba avanzo para que lo tomen muy en cuenta, guarden la presentación y para el día de mañana ya vamos a ver en concreto el material del Ministerio de Educación. Si tienen alguna duda, pregunta, podemos hacerla en estos últimos segundos que nos restan. De lo contrario, si está todo claro, por favor, me confirman en el chat o habilitando su micrófono. Todo claro, como el agua, profe. Muy bien. Bueno, gracias por confirmar. Nos quedamos hasta este punto. Como les recordaba, el día de mañana realizamos el refuerzo académico más exhaustivo con el material del Ministerio de Educación. Espero su asistencia, así también inviten a sus demás compañeros, ya que ese material es base para la prueba avanzo. Sin más, gracias por su asistencia y nos vemos hasta la próxima sesión. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones para su familia. Nos vemos. Gracias, igualmente. Yo, profe.